juntarse con malas compañías e intentar sacarse un dinero extra con el mundo de las drogas para ayudar a su familia. Las malas decisiones y las malas compañías no siempre acaban en muerte, pero esta vez sí es una de esas macabras historias. Un triste relato de cómo el joven argentino Brian Gómez, de 17 años, fue asesinado a golpes una noche de octubre de 2020. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Apcas dirigido y escrito por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Antes de arrancar, te lanzo una pregunta. ¿Te imaginas tener que investigar un asesinato múltiple perpetrado en una base científica situada en Alaska? ¿En un ambiente invernal y oscuro? ¿Quién y por qué querría acabar con todo? A partir del 15 de enero no puedes perderte la nueva temporada de True Detective, Noche Polar, en HBO. La producción vuelve ofreciendo 6 capítulos donde la acción se traslada a Alaska como escenario y cuenta con un reparto de lujo. La 2 veces ganadora del Oscar Jodie Foster y Kaylee Reis, que interpretan a 2 policías, compañeras en el pasado, deberán trabajar de nuevo juntas para investigar un asesinato múltiple y pronto descubrirán que tiene relación con el caso que provocó su enfrentamiento personal años atrás. El misterio y el suspense te están esperando en esta trama que no podrás dejar de ver. Suscríbete a HBO Max y no te pierdas True Detective Noche Polar, uno de los estrenos más esperados del año desde el 15 de enero. Ahora sí, empezamos. Brian era un chico tranquilo, lleno de sueños y aspiraciones, con un entorno difícil y convulso. Fruto de la inestabilidad que había vivido en casa, jamás fue un buen estudiante, pero sí era conocido y querido por todos los vecinos de Pontevedra por ser el joven con más habilidad con el skate. La capacidad que tenía para desenvolverse en rampas, bancos, etc. y hacer saltos espectaculares le había hecho ganar el cariño de, incluso, los vecinos que más protestaban porque él y otros compañeros de deporte utilizaran el mobiliario urbano para su divertimento. Rebelde sin causa, acostumbraba a pasar el rato con sus amigos en los skateparks que el ayuntamiento había facilitado para que todos aquellos jóvenes que se juntaban anteriormente en parques y calle, creando altercados y en ocasiones peleas, pudiesen tener una ocupación mucho más deportiva e incluso una motivación en sus desestructuradas vidas. Brian no tenía una vida fácil, vivía solo con su madre Alejandra y su situación social económica no era sencilla. La familia a duras penas llegaba a final de mes y su madre se volvía loca para poder pagar el alquiler, así como para poder llegar a final de mes con todos los gastos pagados. Ya no hablamos de poder facilitar a su joven hijo Brian una vida mucho más estable, llena de futuro y donde el chico pudiese disfrutar de diferentes caprichos o estudiar para lucrarse un buen porvenir. La realidad había sido dura con Brian, pero él jamás se desanimó. Muy pronto decidió abandonar los estudios, donde no destacaba especialmente, para hacer pequeños y cambiantes trabajos con los que se ganaba la vida como podía y ayudaba a su madre a subsanar los gastos semanales. Camarero, mozo de almacén, guarda de seguridad, cocinero, vendedor de ropa, todo valía con tal de empezar a construir su perfil profesional. La mayoría de trabajos y opciones laborales a las que podía aspirar estaban mal remuneradas y no permitían a Brian construir un futuro estable desde donde impulsar su vida y la de su madre. Entre los conocidos de Brian se encontraban los hermanos de diferente padre, Nicolás Agustín Piaggi y Marco Sacco, alias Sauco, 3 años mayor que Brian. Hasta aquel principio de 2020, los 3 se juntaban en grupos diferentes de amigos. Mientras Brian pasaba más rato con el skate y sus amigos skaters, los hermanos se concentraban en parques de la localidad, bebiendo y conversando sobre sus fechorías. A nadie se le escapaba que los 2 muchachos eran conflictivos.
Su padre, un hombre de 50 años conocido como el Cordobés, había estado en diferentes ocasiones encerrado en prisión por delitos menores y se sospechaba que era el causante de la droga juvenil que había en circulación. Gracias al miedo que infundía a su padre en la zona, los dos jóvenes habían heredado un carácter agresivo y se creían intocables. Ellos y su pandilla eran lo más parecido a una banda que se podía encontrar en Pontevedra. Aunque Brian no se hacía con ellos, sí los respetaba, y desde la distancia siempre habían mantenido una relación cordial fruto de los años que se conocían del barrio. Hasta que, una noche, todo cambió. Corría el mes de junio cuando los dos grupos se juntaron por amigos en común en la plaza 25 de Mayo, donde habitualmente se reunían los dos hermanos. Brian, siempre abierto y sonriente, les estuvo explicando aquella noche cómo había aprendido a hacer todos aquellos saltos con el skate. Entre otros temas, los jóvenes también coincidieron en lo difícil que estaban las cosas para su generación y cómo los trabajos que realizaban solo servían para ir tirando sin ningún tipo de aspiración futura. Charlando y charlando, entre cerveza y cerveza, uno de los dos hermanos, Nicolás, ofreció a Brian la posibilidad de vender marihuana a cambio de un buen dinero. Brian, curioso y necesitado, preguntó cuánto se podría llegar a ganar por curiosidad, pero poco a poco se vio cada vez más atraído por aquel dinero fácil. El skater vislumbró cómo los grandes contactos que tenía por la zona podrían ser una magnífica red de venta para su pequeño negocio y aceptó probar. A los pocos días, los hermanos se citaron con Brian en una casa alejada del centro, donde le presentaron a su padre, el gran capo de la droga en la zona, y que se aprovechaba de los chavales jóvenes para explotar su lucrativo negocio ilegal de venta de drogas. Tú lo pruebas, sin compromiso, y lo que vendas es para ti. No hay riesgo ninguno. La policía local de la zona está controlada, le dijeron. Todo parecía ideal. Todo parecía fácil y a menudo lo fácil te engaña con su aparente simplicidad, algo que Brian, lamentablemente, descubriría más tarde. Durante 2 semanas, Brian estuvo vendiendo droga a diferentes conocidos. A algunos vecinos, incluido su madre, no le gustó que le viesen cambiando de compañía, juntándose ahora con el Cordobés y sus hijos. Las alarmas se encendieron. El dinero entraba rápido y las falsas promesas también. El Cordobés instó al chaval a que recogiera más cantidad de droga para vender y distribuir con el falso pretexto de que no pasaba absolutamente nada si no cumplía con la venta. De esta forma, pasaron las semanas hasta que Brian dijo basta. El joven no se encontraba cómodo con lo que estaba haciendo. Diferentes amigos de toda su vida le habían hecho ver que se podía acabar metiendo en un lío si seguía por aquel camino. El hecho de escuchar a gente que apreciaba hablar en esos términos le hizo recapacitar y tomó una decisión: devolver las drogas a El Cordobés y dejar la venta de marihuana. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Aunque aquella familia había prometido a Brian que lo podía dejar cuando quisiera, sus intenciones eran muy diferentes. Aquella tarde, Brian se citó con los dos hermanos para explicarles que quería abandonar su negocio. Lo hizo de buenas maneras, llevando el material que le quedaba por vender y su parte del dinero. El hermano pequeño, Sauco, se lo tomó de forma muy negativa. Le recordó que no era nadie antes de conocerlos y que no podía irse así sin más. Además, en el recuento, los dos hermanos reclamaron a Brian parte del material, defendiendo que le habían pasado más marihuana de la que ahora Brian devolvía. Aunque la discusión fue airada, Brian consiguió salir airoso con habilidad, diplomacia y astucia. Sentía que se había sacado un peso de encima y se fue a patinar con sus amigos de toda la vida. Al mismo tiempo, los dos hermanos se reunían con su padre, el Cordobés, en una conocida cantina de la localidad. Allí, explicaron que Brian había decidido plantarse y dejar el negocio. Sauco estaba especialmente enfadado porque argumentaba que Brian incluso se había atrevido a recomendarle que dejara de hacer caso a su padre porque era una mala pieza. Aquello encendió al Cordobés, un hombre de sangre caliente con facilidad para encenderse y cometer las peores atrocidades. Los tres hurgaron un plan. Al salir de la cantina se dirigieron a la zona donde Brian patinaba todos los días.
Los dos hermanos, escondidos entre los coches, esperaron a que el skater se despidiese de sus amigos y se desplazara hasta su casa haciendo el recorrido habitual. Eran las 12 de la noche y no había ni una alma por las calles. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Brian caminaba escuchando música con su skate en la mano y tapado con un gorro de lana. De camino a su hogar, en uno de los callejones que utilizaba para cortar de camino a su residencia, se encontró en una esquina, apoyado en una pared, al cordobés, que le miró amenazantemente sin cruzar ni una sola palabra. Las alarmas se encendieron para Brian. El joven aceleró la marcha para intentar llegar a su piso cuanto antes. Jamás llegaría a poner un pie en aquella casa. Mientras caminaba, pudo observar la sombra de dos hombres que se acercaban a toda velocidad. Sin poder observar bien de quién se trataba, sí que pudo ver que uno de ellos llevaba encima un tetrabric de vino al que le iba dando tragos de vez en cuando. Pasaron los minutos y parecía que Brian lo había despistado, y cuando empezaba a respirar tranquilo, de pronto, en un cruce, por sorpresa, un puño le golpeó. Entre la sorpresa y el aturdimiento, Brian llegó a zafarse de ese primer ataque y correr 300 metros hasta que los dos hermanos le dieron caza. La mala suerte quiso que Brian se quedase encerrado entre tres paredes en un callejón silencioso y oscuro de la zona. Lo peor estaba por llegar. Sauco y su hermano Nicolás insultaron a Brian, que intentó defenderse verbalmente. Le llamaron ladrón y le insultaron airadamente. El joven detectó que aquellos dos chicos estaban claramente drogados y bebidos. De pronto, entre gritos y tensión, Nicolás sacó un cuchillo de hoja lisa que se acabaría convirtiendo en la principal arma homicida. No hubo tiempo para más. Nicolás atacó acuchillando a Brian con diferentes envites. Sauco cogió al joven por los brazos mientras su hermano le apuñalaba por todo el cuerpo. Aún así, Brian luchó y luchó, incluso llegó a herir a Sauco con puñetazos y mordiscos. A la 20ª puñalada, Brian cayó. Al día siguiente, el pueblo despertó consternado. El joven skater que todo el mundo quería había sido encontrado muerto. Su madre, desconsolada, apuntó rápidamente a el cordobés y sus hijos como los posibles culpables. Sus amigos más cercanos confirmaron que, como mínimo, debían ser investigados. La fiscalía no tardó en encontrar vídeos de cámaras de seguridad que confirmaban la persecución que se había llevado a cabo aquella noche. El material permitió ver dos cámaras privadas. Una, sobre la calle de los Españoles, registró a Brian caminando en soledad. Otra cámara tomó de manera simultánea a Nicolás y Sauco todavía por la calle de los Franceses. En ese registro se refleja cómo los dos sospechosos empiezan a correr para llegar a tiempo al cruce con la calle Tasso y luego efectuar la emboscada. El último vídeo reflejaba el inicio del ataque, en el cruce de las calles Tasso y de los Españoles. Las detenciones parecieron cerrar la mayoría de las sospechas de la fiscalía. Una vez que la familia y amigos de Brian reconocieron al cordobés en el material fílmico, se logró allanar el domicilio del hombre de 50 años apenas a una cuadra de la casa familiar de Brian. Allí se encontró la misma ropa que usaba el cordobés en los vídeos y un cuchillo grande de hoja lisa con el que se habrían cometido las puñaladas mortales. Así, pareció descartarse el hallazgo del cuchillo de mesa serrado que fue encontrado enterrado el mismo día del crimen en la calle Nicasio Oroño, a unos 50 metros del lugar donde estaba el cuerpo. En la casa del cordobés también se detuvo a Nicolás, quien fue identificado en los vídeos por algunos de los testigos, pero todavía restaba el tercer integrante del ataque. A raíz de varias entrevistas, algunos testigos nombraron al tal Sauco. Los investigadores lograron ubicar el domicilio en la calle de los Italianos, donde encontraron a ese joven, y hubo un factor que pareció aclarar aún más el panorama: su mano herida.
Durante el día del hallazgo del cuerpo, el análisis forense del terreno determinó que desde el lugar donde estaba el cuerpo hasta la esquina de la calle de los Españoles y Nicasio Oroño, a 150 metros, se detectó un goteo de sangre constante de una persona que no sería la víctima. La característica de ese goteo era de velocidad lenta, es decir, que el presunto atacante se marchó caminando. La sangre cayó de una altura baja, por lo que se podía presumir que se trataba de un sangrado que caía de una de las manos. Precisamente, al momento de su detención, Sauco presentaba una herida profunda en su mano derecha cubierta por una gasa al momento de ser detenido. Además, en su domicilio encontraron una botella de alcohol, una botella de antiséptico y antibióticos en pastillas. Los tres cumplen condena por el asesinato del joven Brian, el skater querido por todos, un chico lleno de sueños que solo cometió un error en su vida: verse tentado por el dinero fácil. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.